pasa acá es que ya se había aprobado un código electoral para las siguientes elecciones hace 2 años y ahora un grupo de diputados del partido oficialista sencillamente lo agarra y dice queremos mejorar las condiciones que, no sé cómo lo veas tú, algunos dicen que es para favorecerlos a ellos mismos. Y esto, de algún otro modo, también como más allá de crear suspicacia, también pone entre duda muchas de las intenciones de los actuales gobernantes de querer perpetuarse haciendo caso omiso a los procedimientos ya existentes que funcionan para garantizar precisamente algo que perdimos por un tiempo en Panamá y que hemos estado guardando por 30 años. Y esto parece un claro atado nuevamente a esa estabilidad democrática que se ha venido ocultando a lo largo de los años. Magdiel, mira, si me preguntas mi opinión, es una iniciativa antidemocrática, es una iniciativa golpista. Yo soy Magdiel Torres, estoy junto a Lía y Reich, vamos a estar con ustedes hasta la 1 de la tarde y como cada lunes también nos acompaña el doctor profesor Rafael Candanedo para todos los comentarios de inicio de semana. Rafael, bienvenido a Radio Ancon. Muchísimas gracias, Magdiel Torres, también aquí a Reich, y quiero comenzar diciendo que me interesa mucho lo que está ocurriendo en Argentina. Claro. Es un caso, siempre la política nos lleva a los extremos, le pone dinámica, incluso entra el debate en los países. Argentina no es lejano a Panamá, de hecho nosotros tenemos muchas personas que han estudiado en Argentina, personas argentinas que viven acá en Panamá, muchas generaciones se cultivaron en el tango, una música que es universal, nacida en, unos dicen que Buenos Aires, otro Montevideo, pero igual, vamos a decir en el Mar de la Plata. Y esta mañana estuve escuchando justamente Radio Rivadavia, que es una radio muy interesante, y no oí nada de política argentina, todo era Israel, Ecuador, Francia, las cosas que están ocurriendo en otros lugares. No obstante, algo me llamó la atención y quería decírtelo. Es que ellos tienen, dice, ahora el Tribunal Electoral presenta política, un segmento del Tribunal Electoral, y dieron una lista allí de cuñas de candidatos, como que el Tribunal Electoral paga para que los candidatos tengan su cuña propagandística, y eso me recordó un poco el caso de Brasil. En Brasil no son cuñas, son discursos. Durante 2 horas, en los 3 meses anteriores a las elecciones, tienes que oírte en cadena nacional de radio y televisión 2 horas, y los candidatos participan según la cantidad de diputados que tiene el Congreso. Se segmentan. Digamos ahora, el que más tiene tal partido, ese le tocan 10 minutos. Al otro le tocan 5 minutos. Y había un señor que era candidato a presidente y no tenía ningún diputado. Y él solo decía, yo voy a cambiar el país, mi nombre es Eneas. Solo le daba tiempo para eso. Un psiquiatra. Y sin poder ahondar tanto. Hace pocos minutos también escuchábamos aquí en Radio Francia Internacional un poco de lo que se vive ya el próximo domingo. Son las elecciones en Argentina para escoger al nuevo presidente, con Javier Milei siendo uno de los virtuales favoritos. Luego está de la derecha y que estuvo en el gobierno de Macri, Bullrich, quien también está dentro de esos favoritos. Otro de los nombres que se escuchan es Massa, por ejemplo. Sí, claro, del actual ministro de Economía, y a quien le achacan. La inflación ya va por 130. Claro. El cálculo anual. Ajá. Y eso es una barbaridad, Mantiel. Es una barbaridad. Es fortísimo. Yo que estuve hace una semana allí, la verdad que el cambio favorece al dólar. Sí. Uno que va como visitante con dólares, pues uno se siente que sale con bastante. ¿Tomaste café? ¿Cuánto pagaste por un café? No recuerdo. Más o menos. Sí, no, pero muy centavos. Poco. Sí, literal. Sí. Más barato que aquí, seguro. Muchísimo, por favor. Sí. Claro que sí. Claro, acá uno puede verlo desde esa perspectiva, pero desde el que vive en Argentina es diferente, totalmente es que se le contrario. Devalúa, o sea, vamos a decir, si tú tenías el año pasado $100, este año solo tienes 50. O menos, sí. Porque ya va por 130. No, va subiendo ya a 1000 prácticamente. Y eso no puedes
controlarlo de la noche a la mañana. Es muy difícil. Y Milei, él está proponiendo unas cosas que yo hasta cierto punto creo que son absurdas, pero bueno, los argentinos sabrán si se casan con esa propuesta, porque primero es dolarizar. Y algunas personas aquí en Panamá, Magdiel, he escuchado algunos comentarios y dicen, bueno, pero es que Panamá está dolarizada. Nosotros desarrollamos la economía en torno al dólar. En torno al dólar. Claro. Es más, Panamá, la ciudad de Panamá y el interior, bueno, en ese tiempo el interior era más pequeño, hace 120 años, la economía de la zona del canal, con la construcción del canal y después con la operación del canal, era mayor la economía, el Producto Interno Bruto, era mayor allá que en el resto de Panamá. Claro. Y allá se manejaba el dólar porque la zona del canal era un enclave colonial de Estados Unidos. Entonces, por eso las personas que trabajaban allá sacaban el dólar acá y todo. Y cuando nosotros establecimos como moneda de circulación legal en Panamá el dólar, después de haber creado nuestra moneda, que es el Balboa. Claro. Ella existe por ley. Ella no es un invento, existe y la tenemos en las monedas, en el menudo. Uh-huh. Cuando eso ocurrió, el dólar era el que estaba de moda aquí. Ya la economía nació con el dólar. Esto de dolarizar no es tan sencillo. Y lo otro que él está proponiendo es eliminar, originalmente dijo, eliminar el Banco Central. Nosotros no tenemos Banco Central. No, nunca tuvimos. Nunca tuvimos, exacto. Y algunas funciones que tendría un Banco Central, como contar la moneda, en el caso de acuñar monedas del Balboa, la ha tenido el Banco Nacional. Claro. Tradicionalmente, pero esas no, las funciones de un Banco Central, como vamos a decir el de Costa Rica, nuestro vecino aquí, o el de Colombia, nuestro otro vecino, en estos días, puede emitir billetes y... Que en estos días me enteré que de lo que le paga Estados Unidos a Colombia para quedar en paz con el tema de Panamá, fue que fundan su Banco Central en Colombia. Exacto, con ese dinero. O sea, con el dinero que le da Estados Unidos por el tema de Panamá, sí. que es muy interesante también. Y no te digo nada, bueno, voy a decirlo. Nosotros perdimos, después de Darién para allá, claro, perdimos 55,000 kilómetros, que era territorio panameño. 55. O sea, teníamos 125,000 kilómetros nosotros. Exactamente. Wow. Nosotros perdimos perdimos casi, bueno, no sé cuánto es, 2/3 de nuestro territorio. Sí, un poco más. Pues tenemos 75,000, bueno, perdimos 55,000. Solo de allá, toda esa parte del Chocó, toda la parte de, que allá están los Emberá también, toda esa parte en los límites de la época de España eran nuestros. Es más, nosotros, ¿sabes qué nos tocaba? El puerto de Buenaventura, que es uno de los lugares hoy de economía floreciente de Colombia y todo eso, incluso para que los barcos que pasan por el canal allá puedan atracar, ellos han mejorado, ¿cómo se dice? Han hecho más hondo, pues. Claro. Hay mayor calado, más posible, hay mayor calado. No, incluso ya se ha conversado ese puerto debía ser panameño. Han conversado sobre el canal a nivel, ¿no? Una de esas ideas que se han planteado. Y yo lo digo por razón histórica, no es claro, que por supuesto. Yo no estoy como Petro desde acá, porque Petro sí está como muy triste. Bueno, ahora se le ha formado un lío, no sé si has visto, defendiendo o haciéndose el zorongo, como dicen aquí, por el caso de la barbaridad esa de Hamas. Y bueno, Israel, ¿sabes qué hizo Israel? Las armas que le envía, si no le vamos a exportar más armas, que las necesita Colombia. Entonces se ha formado un lío por estar un poco de... Con el discurso, sobre todo de izquierda, que bueno... Sí, pero es que ese no es... En Israel también hay gente de izquierda, claro, y están en contra de esas barbaridades. Incluso en los mismos países árabes, la izquierda francesa, por ejemplo, no está a favor de esa locura, ¿no? No obstante, no es sensato, porque si en los intereses, Magdiel, yo lo veo así. Quizá, bueno, cada uno tiene su manera de pensar. Si en los intereses de Colombia
está el recibir armamento de Israel, que tiene experiencia en fabricar armas. Dice que es uno de los ejércitos mejor preparados y han desarrollado la construcción de armamento. Entonces, modera tus palabras. Es como en Panamá. En Panamá nosotros, digamos, una de las grandes fuerzas, uno de los grandes pilares de nuestra cultura, es que allá en Paso Canoa y acá en Colón, árabes e israelíes se llevan bien. Por supuesto. ¿Ves? Claro, el tema... Esa es, o sea, la idea de la paz de Panamá. Es más, el canal, mira, Cuba tiene un enclave en Guantánamo y a punta de discurso no lo ha podido resolver. Panamá, a punta de negociación, a punta de paz, a punta de hablar, Diplomacia. Claro. pudo resolver el tema del canal, que era una cosa complicadísima. Bueno, este año se estuvo celebrando los 50 años del Consejo de Seguridad de la ONU que se celebró en Panamá. En octubre, creo que... No, eso fue para allá por marzo. Por marzo, perdón, sí. En 1973, Sí. en donde... Una de las pocas veces que se hace el fuera. Consejo de Seguridad se reúne fuera, Sí, porque el anterior había sido en Etiopía. en Etiopía. Y luego se hace en Panamá, Sí. que es la única vez que se ha hecho en Latinoamérica. Y Sí. creo que se ha hecho solo esas 2 veces. Sí. Que, ¿sabes que buscando un poco documentales, decía uno de los que negoció que eran puros jóvenes, no pasaban de 30 años, muchos de ellos. Eran jóvenes entonces. Eran muy jóvenes entonces, correcto. Mencionaba que cuando Estados Unidos se entera que el Consejo venía para Panamá, lo que le dicen es que los habían agarrado por sorpresa. O sea, todo lo hicieron a través de los mecanismos diplomáticos y Panamá en esa parte creo que históricamente ha desempeñado un papel importante. Quizás la circunstancia llevó a que Panamá lo usara de esa forma porque a través de la fuerza militar jamás íbamos a poder. Jamás no se puede decir aquí. Ah, bueno, nunca íbamos a poder. Mejor, Sí, mejor. Era muy difícil. Después se puede Claro. malinterpretar. Pero Rafael, entremos en materia porque hay muchos... ¿No estábamos en materia? Bueno, Ah, bueno, está en bien, materia está bien. nacional, Ah, porque en materia. todavía quedan las elecciones de Ecuador, que dicho sea de paso, ¿cómo pudiéramos decirlo? Una forma que se pueda comprender, pero los presidentes están haciéndose más jóvenes en la América Latina. Sí. El hecho de Bukele, que entra con 37 años, luego Sí. tenemos a Boric con 35 años en Chile, y Bueno, ahora... Ya han pasado 2, Sí. ya tiene 37. Exacto, ya pasaron, ya tiene 37. Pero ahora entra otro Sí. treintañero a ocupar la silla Daniel presidencial. Noboa. Daniel Noboa, correcto. 35 añitos. 35 añitos. Que Un pelado, aquí nosotros decimos un pelado. son hijos de familias acaudaladas, Sí. bastante jóvenes, y que tienen pues ideas bastante revolucionarias también. Sí. Sin rayar en la parte de... Aunque bueno, Boric es un poco más hacia la izquierda, digamos que lo que sería Bueno, Noboa. Boric es hijo de las protestas Sí. estudiantiles De la- por mejorar la educación. La en revolución Chile. pingüina en Chile, La revolución correcto. pingüina, Correcto. exacto. Que marcó también, no solo para Chile, para todas partes. Y nosotros necesitamos aquí nuestra revolución pingüina. Necesitamos. Mira, a mí me parece, siempre, yo no sé, uno termina en Panamá porque esta es la patria de uno. y Claro que todo. sí. A mí me parece un exabrupto, y de esto no hablan los candidatos presidenciales, el hecho de que los jóvenes estén restringidos aquí para asociarse. O sea, al contrario, el Estado debía promover que los jóvenes tengan sus organizaciones y con libertad. Y eso es lo que tú estás viendo, por ejemplo, en el caso de la Revolución de los Pingüinos. Claro, en Chile. Eso ha ayudado y después el país va por donde quiere, porque yo siento que ahora ellos llegaron al poder y a mí me parece aquí entre nosotros la próxima vuelta va a ser lo contrario. Bueno, puede ser. Sí, no, todavía Pero habría bueno, muchas- es la democracia. Es parte de la democracia, sí, pero lo que sí llama mucho la atención es que son muchos ya que están bajo el umbral de los 45, ¿no? Sí. Si pudiéramos La decirlo, porque hace misma poco también... señora, Ajá. la señora González, Luisa González, Ajá. también una mujer bastante joven. Sí, Creo que está ahí del correísmo, correcto. la del correísmo, sí, Sí. la que perdió. Y el expresidente Y también... dicen que perdió el correísmo. Bueno, creo que las personas también están en Ecuador en una situación en donde el discurso del correísmo no satisface tampoco todas sus necesidades y sobre todo con el tema de la violencia. Sí. Creo que... No, y tiene
tiene ya varias campañas que tiene buen índice, pero no lo suficiente, el correísmo, Claro, no lo suficiente para llegar al poder. que estuve leyendo, ¿Qué Rafael. pasó en el caso de Lazo? Sí, y muy cerrado, o sea, 4 puntos y pico de diferencia, con una participación de más del 80%. O sea, que es mucha gente que Sí. fue a las urnas, también hay que destacarlo, y de eso podemos hablar en la segunda vuelta también un poco, y de repente algo de lo que pasa en Polonia, que eso también nos querías traer a Sí, colación. cómo Pero no. la semana pasada ocurre algo, Rafael, que ya tú habías mencionado acá en su momento, con el tema de las reformas. Ayer, Reformas al Código Electoral. reformas al Código Electoral. Y ayer el PRD también hace o completa su oferta electoral. No sé si te diste cuenta, también renuncia Oliva, ahora exdirector de la AIG, que hizo un trabajo bastante interesante durante pandemia. Muchas herramientas se actualizaron, se digitalizaron, y en parte pues yo creo que muchas personas se van contentas con la gestión que hizo Oliva dentro de la AIG. Por supuesto que nadie hace una gestión 100% Autoridad de perfecta. Innovación Gubernamental. Tiene que Exacto. ver con Internet, las tecnologías, Exactamente, todo esto del vale digital y todo. Bueno, ahora pues él renuncia el viernes. También lo del INADE, ¿no? Él ayudó en esa parte Sí, para las personas, bueno, claro. que recibían el vale Exacto. y hacían los cursos en el INADE, ¿no? Exactamente. Que ese debe ser el resto de las instituciones, deben estar así. Es que sí, debería. A Oliva había que llevarlo para el Seguro Social. Bueno, ahora va para diputado. Candidato. Sí, exacto, como candidato, junto con Raúl Pineda también. Oye, Benicio Robinson va como aspirante a diputado del Parlacén también. Eso es parte de lo que se dio ayer. Y también, por ahí estuve leyendo, según La Estrella, que la madre de Kathleen Levy, ex precandidata a la presidencia Y diputada. y exdiputada, sí fue diputada para el área este. Bueno, ahora va la madre Iris García como candidata a diputada por el PRD. Por el PRD, no va con el partido de la hija. Parte de lo que se dio ayer. Pero bueno, ahora sí, el viernes, Rafael, algo que tú mencionabas antes de que se diera la sanción, pues ya terminó con la sanción de este proyecto 380 que modifica el Código Electoral, algo que se hace a pocos meses de las elecciones generales de 2024, que en un contexto quizás, Rafael, en donde no existiera un mecanismo para modificar, para hacer una discusión participativa, donde no existiera el momento, probablemente se hubiera tomado de otro modo, pero lo que pasa acá es que ya se había aprobado un código electoral para las siguientes elecciones hace 2 años, y ahora un grupo de diputados del partido oficialista sencillamente lo agarra y dice: queremos mejorar las condiciones, que no sé cómo lo veas tú, algunos dicen que es para favorecerlos a ellos mismos, y esto de algún otro modo también, como más allá de crear suspicacia, también pone entre duda muchas de las intenciones de los actuales gobernantes de querer perpetuarse haciendo caso omiso a los procedimientos ya existentes que funcionan para garantizar precisamente algo que perdimos por un tiempo en Panamá y que hemos estado guardando por 30 años, y esto parece un claro atentado nuevamente a esa estabilidad democrática que se ha venido cultivando a lo largo de los años. Magdiel, mira, si me preguntas mi opinión, es una iniciativa antidemocrática, es una iniciativa golpista, y puedo argumentar donde sea. Es más, creo que el presidente de la República se vuelve cómplice de esa decisión. Te cuento lo siguiente. Yo fui miembro de la Junta Nacional de Escrutinio de las elecciones de 2019. Dentro del grupo, que éramos 9, como los 9 magistrados de la Corte, dentro de ese grupo le tocó darle las credenciales al señor Cortizo y al señor Carrizo como presidente y vicepresidente electo.
Igual en el caso de los diputados al Parlacén, nos tocó esa responsabilidad. Bueno, en esa función tuvimos la oportunidad de conversar con personas de tribunales electorales de otros países de América, con diplomáticos. Tuvimos con los diplomáticos 2 o 3 reuniones formales, porque nuestro trabajo fue por 6 meses, desde el 2018, noviembre de 2018, fuimos posesionados hasta después de las elecciones, que fue en mayo de 2019. ¿Cuál es mi testimonio? Varias personas de los tribunales electorales de otros países, ahora mismo recuerdo México, recuerdo Uruguay, se acercaron para felicitarnos por el hecho de que Panamá sea el único país o uno de los pocos países que en su código electoral dice que él tiene que reformarse una vez terminadas las elecciones. Uno de ellos me dijo, en mi país, como ese artículo no está en el código, no hemos podido en 30 años hacer reformas que mejoren la dinámica electoral. Entonces eso se ve como bueno fuera de Panamá. El hecho de que nosotros tengamos un tiempo, creo que son los 2 primeros años, incluso allí dice la fecha, para discutir, ver nuevas iniciativas, qué no funcionó en la elección anterior, que hubo posteriormente, y también tanto los partidos políticos como personas que no son de partidos, incluidas organizaciones como la Iglesia Católica. Finalmente, en esta vuelta, la mayoría de las mejores cosas, las cosas más interesantes, no las tomaron en cuenta, pero ese era el tiempo. Y quiero que sepas que a nivel mundial se dice que reformas que sean electorales no deben hacerse cuando ya está el partido andando. Y aquí se ha hecho en la época, y tanto esos diputados de la bancada oficialista y otros que se unieron, más el presidente de la República, hacen esto en las narices de las elecciones. Entonces, por eso, Rafael Candanedo, que está hablando, piensa que esa decisión es antidemocrática y es un golpe técnico de la Asamblea, que puede tener consecuencias muy graves y que crea un precedente muy malo para el sistema democrático de Panamá. Bueno, Rafael, tenemos que irnos a un cambio comercial en este momento. Un tema que definitivamente me llama la atención, que no se ventila tanto en medios, como ya se da por sentado que ya se hizo la sanción ejecutiva, y habría que ver... Va a traer consecuencias. Bueno. Va a traer consecuencias. Habría que ver qué va a pasar. Sí. Vamos a un cambio comercial. DJ Rich, ustedes que nos escuchan en este momento, no se vayan, porque a la vuelta venimos con más en Menú Ejecutivo de ANCON. Doctor Rafael Candanedo, hablábamos un poco acerca de estas reformas que se sancionan el viernes, Rafael, y tú me comentabas también lo que puede suceder, porque ahora le toca al tribunal reglamentar. O sea, sí, la ley se hace y ahora explicar nuevas reglas que no sé si los que nos escuchan recordarán lo que pasó en las elecciones pasadas con esto del cociente, medio cociente, residuo, que fue todo un enredo. Sí. Y probablemente pues eso sea lo que se vislumbre para... No, y no solo eso, por constitución, el Tribunal Electoral es el que tiene que reglamentar, vamos a decir, las minucias, o allá donde hay que aclarar cómo se va a aplicar el Código Electoral. Eso lo dice la Constitución, dentro de las funciones del Tribunal Electoral. Una de las excusas del grupo que propuso ese proyecto de ley, que afortunadamente Magdiel no fue tan peor como lo propusieron, porque hubo una presión de los medios, de las personas sensatas del país, porque allí lo que hay en gran medida es mucha insensatez y no se ven las consecuencias internacionales también que esto tiene, no solo a nivel nacional,
que las vamos a ver. Si no, esto le resta credibilidad a nuestro país. Un país que sea una nación donde su asamblea se arroga el derecho de cambiar las reglas del juego en la mitad del partido, no puede tener ningún grado de seriedad, para nada. Entonces, ¿qué ocurre? La Constitución dice el Tribunal Electoral es el que tiene que reglamentar. Y ahora el tribunal va a tener que reglamentar y hay colisión entre artículos sobre el tema de la asignación de los residuos. Pero lo más serio es que en el caso de las alianzas va a quedar a discrecionalidad de los caciques de los partidos a quien le toca el residuo. Es más, si estas personas estuvieran pensando en el futuro de Panamá, estuvieran pensando en las nuevas generaciones, lo que tendrían es que ir eliminando, desmontando poco a poco eso de los residuos. Los residuos, se ha demostrado aquí que lo que sirve, por ejemplo, Benicio Robinson ganó por residuos, que no debía estar allí. Sin embargo, en todos estos años ha estado al frente del gran botín que es el presupuesto. Y ahora, imagínate, como no la tiene tan clara ya en Bocas del Toro, porque la otra vez estuvo a punto de quedarse sin la curul, ahora va para el Parlacén. Ahora va a ser el número 1 en la lista del PRD para el Parlacén, lo que demuestra más aquello de que los políticos panameños se cubren o buscan el Parlacén para protegerse de eventuales demandas y juicios políticos, etcétera. Claro. Por supuesto que el solo hecho de ser diputado del Parlacén no los cubre, porque igual el Tribunal Electoral puede levantarles que además eso no debía existir. Es más, en la Comisión de Reformas Electorales se propuso que se eliminara el fuero. El fuero, Magdiel, fue establecido en una época que por tus ideas políticas te perseguían. Pero hoy eso no es lo que está ocurriendo en Panamá. ¿Y qué es lo que han hecho la mayoría? Ha hecho la mayoría es cubrirse con el fuero electoral para que no los investiguen por malos manejos de recursos públicos. La mayoría, eso es lo que ha hecho. Entonces, hoy no es necesario. Y eso, en ese análisis que se hizo hace 4 o 5 años, después de las elecciones del 19, esa fue la conclusión. Y se solicitó que se eliminara el fuero. Y ahora resulta que había un señor que estaba todavía pidiendo que se endureciera el fuero. Entonces se están blindando. Ya digo, vamos en contravía de la historia, vamos en contravía de la democracia y estamos perjudicando. Y la democracia no es un bastión, no es que está amurallada, no. La democracia es como una plantita que todos los días hay que regarla. Y donde se le deja de regar, donde se muere. Se le deja de regar, claro. Se muere. Y nosotros lo estamos viendo en muchos otros lugares. Si nosotros nos asomamos, mira tú, por ejemplo, el caso de Guatemala, que es paradigmático. El señor ganó, pero hay un grupo de maleantes allá, los maleantes guatemaltecos que se parecen a los nuestros acá, que no quieren que ese señor, que su papá vivió aquí en Panamá, que fue presidente también, un escritor y presidente, Juan José Arévalo se llama el papá, se llama, Fernando, no sé. No quieren que él tome el poder, que es en enero. Además, yo creo que en Guatemala estamos aquí, en Panamá, por suerte, bajamos esto y allí creo que Martín Torrijos se ganó una por desprendimiento, porque aquí tomaba posesión, era la elección en mayo y tomaba posesión en octubre, después en septiembre. Y Martín Torrijos se quitó 2 meses de su mandato y entregó el poder en julio. Creo que a Martinelli en julio. Sí, o sea, 2 meses. Ahora o sea, 2 meses, hay correcto. 2 meses, está bien, porque en 2 meses puede hacer la transición y todo eso. Pero en Guatemala, imagínate, es hasta enero.
Así que le da tiempo a los que están pensando de otra manera. Y de todo puede pasar de aquí a enero. Y de todo puede, claro que exactamente. Sí, mira que han tenido que intervenir organismos internacionales para que no ocurra, porque quieren desbancarlo antes de que él llegue al poder. Y ha visto que han salido todas estas comunidades indígenas a defender el voto. O sea, no tendríamos que llegar hasta allá. El que ganó, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aunque no te guste. Esas son las reglas democráticas. Bueno, y todo el continente está sufriendo, pues, de alguna u otra forma, tipos de reveses, ¿no? Pero pensaba yo ayer, Rafael, quería preguntártelo hoy, porque no solamente en el continente, sino en prácticamente todo el mundo se están viendo distintos conflictos y las democracias están sufriendo también, no solamente en América, sino vemos el caso en Polonia, estamos viendo también cómo hace poco estuvo en algunos países de África, hemos visto la crisis que hubo en Sri Lanka, ahora los conflictos bélicos entre Ucrania y Rusia, y se suma nuevamente otro conflicto, otra escalada, digamos, sin precedentes en los últimos años en la Franja de Gaza. ¿Qué puede estar pasando? Si lo has visto de ese modo. Bueno, yo... ¿De todo eso puede tener una influencia también en un país como nuestro tan pequeño? Bueno, lo que yo pienso es que todo va por el respeto a las reglas. Hay reglas que nosotros tenemos que respetar, aunque no nos gusten. Los romanos decían cosas que hoy se pueden aplicar. Dura lex, pero, o sea, dura la ley, pero esa es la ley. Nosotros tenemos que respetar las leyes. Y aunque muchas personas dicen, bueno, es que la Asamblea puede reformar las leyes, no es legítimo y es inmoral, es antidemocrático que se haya mecido, se haya reformado el Código Electoral en medio de la campaña electoral. Entonces hay que respetar las leyes. Y tampoco, que yo veo que es común, y sobre eso ha escrito MacDill, que las personas relacionen la democracia con la corrupción. Es más, la democracia debe tener sus propios, vamos a decir, sus propios controles contra la impunidad. Entonces, hoy muchas personas relacionan, hemos llegado a prostituir, que relacionan democracia con corrupción. El caso de Israel y el caso de Palestina es quizás el más difícil de todo lo que ha dicho, que pasa por lo mismo. Uh-huh. Israel, que ahora ha recibido un golpe muy duro, que es abominable, nadie puede, creo que nadie sensato puede estar de acuerdo con esa fechoría de que a civiles en el kibutz, que es un asentamiento, los hayan, los jóvenes, o sea, de veras que duele y uno imaginarse los jóvenes que se están divirtiendo. Es más, la fiesta era por la paz. Claro. Los llegan y los masacran de esta manera, algunos se los llevan como rehenes, etcétera. O sea, esa es una barbaridad. No obstante, tenemos muchos años de no ponernos de acuerdo sobre ese conflicto, que nos toca a todos. Es más, Panamá, y yo creo que en buena hora, apoyó de una manera fuerte la creación del Estado de Israel a través de Naciones Unidas en 1948. Pero nunca se resolvió el tema palestino. Quedó ahí a media y eso se ha ido atrasando, Y yo creo que hay que hacer una diferencia importante entre Palestina y Hamas. Hamas es uno de los grupos que está allí. Un grupo ellos tienen la parte política que lleva, por ejemplo, la administración de Gaza, y también están en Cisjordania, porque ahí son dos grupos, o mejor dicho, dos territorios que forman lo que es Palestina. Muchos estados reconocen a Palestina como otro estado, pero el mismo Israel no lo reconoce. Y el grupo de Hamas no reconoce a Israel. Entonces, MacDill, estamos mal cuando tú no te reconoces ni el otro te reconoce a ti. Claro. Entonces hay un problema también de legalidad. Hay muchas resoluciones
de las Naciones Unidas que no han sido cumplidas. Por ejemplo, por Israel. Por ejemplo, esto que le han ido metiendo, se calcula que hay 700.000 colonos judíos del lado de Cisjordania. O sea, están repoblando el territorio ese que le tocaría a una de las partes, pues, de Cisjordania, que es una de las partes de Palestina. Entonces, ahí hay un problema de legalidad. Y yo pienso que las personas que les toca, primero las potencias, las que están en torno justamente, tú mencionaste el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad vino a Panamá hace 50 años, justamente un poco para ayudar a resolver eso. Finalmente, quienes lo resolvieron fue Panamá y Estados Unidos. Pero hubo el apoyo, por ejemplo, Panamá tuvo el apoyo de Colombia, Venezuela, Costa Rica, Perú. Y Perú. Perú que hace ese lobby, ¿no? Para que Panamá entrara dentro del... Así es, en el Consejo de Seguridad. Correcto. Y muchos países ayudaron. Y tenemos una situación diferente. Le cambió la cara a Panamá, le cambió la cara a América Latina, al mundo, y seguimos siendo amigos. Claro. Panamá, el principal mercado panameño es Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el principal usuario del canal de Panamá. Y se resolvió, quizás no en la totalidad, pero sí de una manera grande, el conflicto que había aquí. Ya, nuestro conflicto ahora, Magdiel, son otros, y sobre todo este que estamos hablando de la corrupción y de la impunidad. Ese es el principal conflicto de Panamá. Pero si nosotros estuviéramos aquí hace 50 años, pues, en la época de 1973, nuestra atención era, bueno, tenemos un enclave aquí, tenemos un problema aquí. Y eso lo veían los profesionales, los escritores, las personas que vivían aquí y que entendían eso, porque todo el mundo no lo entendía. Así es. Había personas que iban y compraban o hacían trabajo en el área del canal y dice, bueno, esta es mi vida, ¿no? Pero otras personas sí tenían, digamos, el nivel de conciencia para ver aquí hay un problema. Y lo resolvimos. Yo creo que ahí Panamá se da una lección a ella misma y se la puede dar al mundo. ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, en el caso de Polonia es interesante porque aquí son las reglas democráticas. En Polonia hay un gobierno muy conservador, ultraconservador, que a medida que pasa, cada vez está más lejos de la Unión Europea. Y en este momento la Unión Europea está muy concentrada en apoyar a Ucrania. Apoyar a Ucrania, o sea, no queda dudas. Incluso quieren a Ucrania. Ucrania ya es miembro honorífico, no sé cuál es el nombre que le han puesto, de la Unión Europea. Y están esperando, están analizando, pues, para que Ucrania tenga ese cupo, y están viendo si cuenta con los estándares. Ellos también tienen problemas muy serios de corrupción. Entonces, ver cómo hacen frente a eso. En el caso de Polonia, cada vez está más distanciada la Unión Europea, el gobierno actual. Y mira, hay diferencias. En la Unión Europea son 27. La mayoría está por el matrimonio igualitario y por los derechos de la comunidad LGTB, etcétera. Y también el tema del aborto. Hay varias posiciones en tema del aborto. En general, la Unión Europea es más partidaria que la mujer sea la que decida y no condenarla, digamos, si tiene un aborto. Incluso tú sabes que hay países como El Salvador donde si una mujer es violada y aborta, la condenan, o en el caso que esté en peligro la vida de la mujer. O sea, en esto hay grados. Claro. Bueno, ahí hay una diferencia con Polonia. Polonia, no al aborto, no al tema del matrimonio, tiene que ver bastante con
la religiosidad es un país altamente católico y dentro de ese catolicismo hay muchos sectores, vamos a decir, radicales en el tema religioso. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una elección ayer y la contraparte, que es más europeísta, no quedó de primero, pero quedó de segundo y puede hacer gobierno. El grupo que está actualmente en el poder, creo que se llama Ley y Justicia, que es este grupo ultraconservador, si consigue, sacó 200 diputados. Ellos tienen 460 diputados en Polonia. ¿Y cuánto es la población de Polonia? La población de Polonia son como 20 millones, sí, no sí, más. Es un poco más grande. Un poquito más grande, sí. Entonces ellos sacaron, son 37 millones. 37 millones de habitantes tiene Polonia. Es un país grande, uno de los más grandes de Europa. Y en territorio. Claro. Claro, es frontera con donde está el problema, con Bielorrusia, o sea, tiene frontera allá. Incluso, no sé si recuerdas, fíjate que eso sí es interesante, Magdiel, que es lo que hoy, cuando vino la guerra, que no debió haber habido esa guerra, hubo corredores humanitarios por Polonia para que los ucranianos salieran. Ellos, por esa guerra, tuvieron que salir 5 millones de ucranianos. Y muchos se instalaron en Polonia y Polonia les dio abrigo. Que allí se decía, a los africanos no le quieren dar abrigo, pero a los ucranianos sí. Y hubo un corredor para que, y no varones, porque, niños sí, ¿no? Niños y adolescentes. Porque en Ucrania desde 18 años tuvieron que quedarse para ver si los llamaban pues como reservistas, ¿no? Claro. En la guerra. Bueno, el asunto es que sacó 200 votos y el grupo que es oposición, que es más ligado a Europa, más europeísta, ese grupo puede hacer una coalición muy parecida a lo que está ocurriendo en España. Que el grupo que saca la mayor cantidad no puede completar los votos, acá ellos tendrían 212 en la mejor de las hipótesis, porque hay un partido pequeño ese sí es contra los homosexuales, contra el aborto, contra todas las cuestiones. Ese tiene 12 y pudiera llegar hasta 212. Pero el otro grupo puede llegar hasta 248. El grupo que quedó de segundo puede hacer más alianzas. Ahí, allí te dice la importancia de las alianzas. Y, uno pensaría finalmente que a Polonia le conviene más estar dentro del grupo de Europa. O sea, no tener, y eso implica incluso hasta ayudas, que mejoren las ayudas económicas, llevarse bien con los otros países. Claro, allí cada país tiene su soberanía. No quiere decir que la Unión Europea le tiene que decir qué es lo que tiene que hacer. Y ahora había la preocupación porque Hungría sí está o sea, hay un señor allí, Orbán, que él es ultraconservador y él tiene línea directa con Putin. Y también es de la Unión Europea. Claro. Y ahora ganó uno que es, creo que Fico, Robert Fico, acá en República Checa, que también es de ese grupo. Así que la preocupación que había era que Polonia se uniera, pero vía electoral, y por eso es importante respetar las reglas electorales. Quizás eso es lo más importante, ese es el fundamento, ese es el principio. Por eso, quien quiere que Panamá sea democrático no puede estar a favor de esta fechoría que han hecho en la Asamblea, que además la ratificó el presidente Cortizo. Que son cosas que nos ayudan de repente a ver un poco más cómo está el entorno internacional y por qué es importante ver que acá no podemos cometer los mismos errores que ya han traído consecuencias sociales, impactos negativos en países tanto aquí en la región como en otras esferas, ¿no? Que es un poco, Magdiel, parecido a lo de España, a lo que está ocurriendo en Polonia. El partido en España, vamos a decir, el más votado, ahí se parece a lo de Polonia. El más votado en España ha tratado de hacer gobierno, que es el Partido Popular, Ajá. conservador,
y tiene un grupo ultraconservador que es Vox, pero no consiguieron. Estuvieron a 4 votos de conseguir, es el sistema parlamentario. Nosotros tenemos una tradición de presidencialismo, pero debíamos ser un poco más también, de repente tener un híbrido, tener más sistema del parlamentarismo. Y el otro grupo, que es el Partido Socialista, PSOE, El PSOE, correcto. ese partido, ahora el rey le dijo al líder del Partido Socialista que forme gobierno y está tratando de ver si consigue los votos, tiene hasta noviembre nada más, para ver si es el presidente de gobierno, y si no, van a tener que hacer otra elección como la que hicieron en julio, en el 14 de enero. Que es un tema que seguramente vamos a estar... Pero bueno, esas son las pujas y repujas de la democracia. Claro que sí. Rafael, se nos acabó el tiempo, llegamos ya al final, lastimosamente, del programa, pero antes hay que decirles que en estos momentos hay un grupo que puedo identificar acá que son del Suntrax porque están con banderas rojas. Tiene una muy estrella, peculiares, ¿no? muy peculiares, justo frente a la Contraloría en estos momentos. Así que si usted está por la Avenida Balboa, hay un grupo apostado en estos momentos en la Contraloría en protesta, así que si usted puede tomar vías alternas, está por el área, pues sería lo ideal para que evite mirar o tomar o encontrarse con este parón que tienen ahorita los miembros del Suntrax, que son los que identifico en este momento, ¿no? Que están allí. Así que usted ya lo sabe, si está parado en un tranque en este momento es por eso, sobre todo en el área de la Avenida Balboa. Vamos a estar con más en los microinformativos. Yo pienso, que el lunes podemos hablar de Ecuador, porque eso también va a tener... Claro, por supuesto que sí. El próximo lunes vamos a tener más sobre Ecuador. Sí. Y Argentina. Definitivamente ya vamos a conocer cuáles van a ser los resultados, si se van a balotaje, que sería una segunda vuelta, sí, o si se escoge presidenta a la primera con virtuales favoritos como Milei y Bullrich, que son quizás los que están un poco más cerca de poder sacar este porcentaje de votos suficiente para no ir a una segunda vuelta en Argentina. Así que gracias por acompañarnos, D-Rage. Nos quedamos porque mucha información deportiva. Panamá tiene pronto compromisos ante la selección de Guatemala y por supuesto muchísimo más en Deportes con la Cancha. Yo estoy con ustedes mañana a las 12 en punto aquí en Menú Ejecutivo de Ancon. Feliz tarde.